Vamos a aprender cómo utilizar la librería Humanizer en nuestros proyectos. Entre las características que podemos mencionar de esta librería es que es compatible tanto con .NET Framework como con .NET Core, es decir, la última versión de .NET, la versión actual que se utiliza en nuevos proyectos. Nos permite transformar datos del código, datos que tenemos en variables dentro de la base de datos, por ejemplo, en expresiones que utilizamos los seres humanos. Y lo que vamos a hacer para poder lograr esto es utilizar métodos de extensión que van a aparecer dentro de las diferentes variables que vamos a tener o incluso dentro de cadenas de texto, por ejemplo. Y de esta manera podemos hacer esas diferentes transformaciones. Muy importante resaltar que Humanizer nos permite hacer manipulación de datos para diferentes tipos, pero lo más importante son cadena de caracteres, numéricos y tipo fecha. Estos son los más importantes y los que nos van a permitir poder hacer esas transformaciones en los diferentes escenarios que podamos tener en el código. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las cosas que nos permite la librería Humanizer es hacer la pluralización de una palabra. Si tenemos una palabra, ya sea un texto, por ejemplo, fijo, como lo tenemos en el ejemplo, o puede ser también una palabra que venga a base de datos, podemos hacer la pluralización utilizando el método pluralize. Ahí vemos que para cualquier string, este método va a aparecer como un método de extensión y nos va a permitir lograr entonces esa pluralización en el escenario en que lo necesitemos. Para el caso de man, la pluralización sería men. Y para el caso de string sería strings. En el caso de los números, por ejemplo, tenemos también una función que nos permite transformar ese número, ese valor numérico que vamos a tener en nuestro código, poder mostrarlo en palabras, decirlo en palabras. Esto es muy, muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos haciendo escenarios en los que tenemos, por ejemplo, un contrato y necesitamos transformar un valor o un monto que tengamos en base de datos en texto para que quede de una manera mucho más formal. Entonces simplemente utilizaríamos de Humanizer el método toWords y este método lo que haría es tomar el número y devolver un string. En este caso, por ejemplo, en el demo tenemos un 11 y devolvería 11 en inglés. Y muy importante resaltar que esto obviamente también lo podemos hacer en español. La librería Humanizer, como vamos a ver en los siguientes demos, es una librería que nos permite utilizar diferentes culturas y especificar el idioma en el que nosotros queremos trabajar o queremos hacer la transformación. Vamos a iniciar nuestro demo con la librería Humanizer. Antes de iniciar con escribir el código y utilizar la librería, debemos instalarla. En este caso tenemos un proyecto de consola y con este es el que vamos a trabajar, un proyecto completamente vacío utilizando la versión NET 6, pero puede ser NET 7, NET 8, cualquier versión que sea mayor a la versión 6 puede ser utilizada para este proyecto. Acá lo que vamos a hacer entonces es instalar la librería. Vamos a ir a la página de NuGet.org y allá vamos entonces a buscar la librería Humanizer. Acá estamos, NuGet.org, vamos a buscar la librería y vamos a instalar esta primera que se encuentra aquí, que es el core que tiene como todos los componentes que vamos a estar utilizando en este demo. Vamos entonces a copiar esta forma de instalarlo, que es utilizando el CLI, pero recordemos que también podemos utilizar el package reference, simplemente agregando la referencia. Podemos utilizar el package manager, en el caso de que estemos usando Visual Studio o estemos utilizando PowerShell con el package manager instalado. O también existen otras opciones acá que también podemos utilizar. En este caso utilizaremos NextCLI. Vamos a copiar el código. Vamos a nuestro proyecto, vamos a ver la terminal y lo que hacemos es ejecutar entonces este comando para hacer la instalación. Ya tenemos entonces la librería Humanizer instalado en nuestro proyecto, así de fácil, así de rápido. Y ahora lo que debemos hacer para poder utilizarla, vamos a borrar este código base. Lo que debemos hacer es primero llamar el using Humanizer para poder entonces utilizarla dentro
de este archivo como tal, que es el archivo program de la aplicación de consola. Este es el archivo que pinta en pantalla y hace toda la ejecución de la aplicación. Ya con eso lo que va a pasar es que se van a habilitar unos métodos de extensión en los diferentes tipos de datos que tenemos dentro de nuestra aplicación y de esta manera podemos hacer diferentes transformaciones. Vamos a utilizar de momento el método toWords, que nos permite poder transformar un número en letras o decirlo en palabras. Entonces, para eso lo que vamos a hacer simplemente es crear diferentes variables. Vamos a crear la variable name. En este caso sería Miguel Terán, que es mi nombre. Y voy a crear otra variable age, que es la edad. Vamos a ponerle 30 años. Esa no es mi edad real, pero igual sirve para el demo. Vamos entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir en pantalla esta información con un texto. Vamos a hacerlo en inglés en este caso, ya que mi computador está configurado en este idioma. Entonces vamos a utilizar aquí String Interpolation para concatenar y voy a colocar my name is y aquí coloco name. Entonces aparece el nombre y también voy a colocar I am. Y aquí lo que hacemos es colocar la variable que sería age years old. Ahí está. Years old. Ahí está. Entonces simplemente voy a decir mi nombre y mi edad en inglés. Si vamos a la terminal, vamos a mirar la terminal. Vamos a hacer un CLS, limpiamos y ahora hacemos un .NET Run de la aplicación. La ejecutamos. Y ahí vemos cómo aparece my name is Miguel Teherán and I am 30 years old. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí en age vamos a utilizar uno de los métodos de Humanizer. Vamos a utilizar el método toWords. Ahí está. Y ya con esto esperamos entonces que nos diga exactamente la misma expresión, el mismo texto, pero en lugar de colocar el número 30, debería decirlo en palabras. Vamos a ejecutarlo. Y ahí vemos cómo nos aparece My name is Miguel Terán and I am 30 years old. Esta sería la manera básica entonces en la que empezaríamos a utilizar la librería Humanizer. Ya tenemos un demo bastante interesante aquí, iniciando con la librería Humanizer utilizando el método toWords. Sin embargo, lo estamos haciendo en inglés. En este caso, también es porque el computador en el que estoy ejecutando este demo está en inglés y por eso por defecto aparece en inglés. Muy probablemente, si tu computador por defecto está en español, puede que este método toWords esté devolviendo en español la expresión o este número en palabras. Sin embargo, nosotros podemos controlar y manejar el tema de la cultura para especificar en qué idioma queremos que se utilice cada uno de estos métodos que tiene Humanizer. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es crear, antes aquí de cualquier variable, crear la cultura con la que nosotros queremos trabajar. Vamos a utilizar el tipo de clase culture_info y vamos a decirle es en este caso para que me tome español. Aquí nos falta un namespace para poder utilizar este culture_info, que es System Globalization. Vamos a agregarlo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya podemos utilizar esta variable culture, por ejemplo, en el método toWords y podemos pasarlo así simplemente con este parámetro. Y de esta manera ya nos aparecería exactamente el mismo texto, pero aparecería en español. Lo que vamos a hacer entonces es quitarla de aquí primero. Vamos a crear mejor otra línea de texto y vamos a dejarla esta documentada o comentada para efectos de demo, para que nos quede la información ahí de cómo hacerlo. Pero ahora vamos a escribir entonces lo mismo, pero en español. Entonces aquí colocaríamos mi nombre es, y aquí sería y tengo, que en español se utiliza más decir y tengo tantos años. Así de esta manera quedaría en español. Entonces ahorita aquí en método toWords vamos a pasarle aquí culture, así. Y ya de esta manera esta línea aparecería en español y adicional el método de Humanizer también estaría trabajando en español ya que lo estoy forzando con esta variable culture. Vamos a revisar si esto no funciona.
Y ahí podemos ver el resultado. Mi nombre es Miguel Terán y tengo 30 años. De esta manera, entonces podemos también especificar la cultura con la que va a trabajar el método que estemos utilizando de Humanizer. Otro de los métodos bastante interesantes que tiene Humanizer es el método para transformar cadenas de texto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la cadena de texto nombre. Vamos a colocarlo todo en minúscula para que veamos las diferentes formas en que podemos transformarla. Vamos a darle View, Terminal y vamos a utilizar .NET Room. De esta manera podemos ver cómo nos aparece todo en minúscula. Sin embargo, si nosotros queremos, podemos realizar la transformación del texto dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a llamar el método transform. Y el método transform vamos a utilizar los diferentes parámetros que tenemos. Por ejemplo, tenemos lowercase. Lowercase utilizaría todo en minúscula, es decir, que no debería haber ningún cambio en realidad en el texto que tenemos en este momento. Vamos a utilizar .NET Room y ahí vemos que no existió ningún cambio. Pero ¿qué pasa si en lugar de lowercase utilizamos uppercase? Vamos a utilizar .NET Room. Y ahí vemos cómo aparece todo el texto en mayúscula. Bien, muy probablemente estás pensando que estos métodos ya existen en .NET. Y es cierto, se pueden utilizar algunos métodos ya existentes dentro de .NET para poder lograr esto. Sin embargo, existen dos métodos bastante interesantes dentro de Humanizer que no son tan fáciles de implementar o que digamos tienen cierta lógica y cierta complejidad y que nos facilitan mucho la vida. Por ejemplo, el sentence case, que es en modo sentencia o frase, y ahí vemos cómo nos coloca la primera mayúscula y las demás palabras en minúscula. Y también tenemos el método title case. Vamos a ejecutarlo. Que nos ayuda a colocar cada una de las primeras palabras de esa cadena de caracteres en mayúscula. Y de esta manera podemos hacer todas las transformaciones de caracteres que nosotros necesitemos dependiendo de dependiendo del caso, del escenario en el que estemos trabajando.